Está cortita, ¿eh? No. No, gripa ahí. ¿Se ve? Ay, no, esta no está. No se veía, ¿no? No. No sé por qué dice. Ahí está. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Antes que nada, gracias a Matthew por la invitación y por este enorme esfuerzo que están haciendo del Laboratorio Nacional. Tengo un poco de gripa, entonces por eso el dulce y si toso de pronto me disculparán. Espero que no se distorsione mucho por ahí el audio. Bueno, yo soy profesora de la Facultad de Ingeniería y les voy a platicar sobre algunas de las cosas que estamos haciendo que creo que pueden ser de interés para ustedes, y es el desarrollo de microelectrodos y microfluídica para aplicaciones bio. Yo hice el doctorado en California y desarrollé en microtecnología y hacíamos sensores inerciales con base en silicio, como los que tienen en sus teléfonos celulares y en pues casi todos los consumibles que tenemos, electrónicos que tenemos hoy en día. Y me incorporé a la UNAM por el programa Profib de GAPA en 2010. Y entonces una de mis preguntas era, ¿cómo le hago para seguir haciendo experimentación en microtecnología sin infraestructura y sin dinero? La infraestructura en silicio es no solamente costosa, sino costosa de implementar y de mantener. Y entonces, haciendo una indagación sobre lo que se podía hacer, decidí adaptar esta investigación, pero a una circunstancia más nacional. En México, el desarrollo y la investigación en las áreas que le llamo bio, que son biología, biomédica y bioquímicas, pues es prácticamente milenaria. De esa forma que me olvidé de los acelerómetros y los giroscopios y decidí comenzar esta línea que es sobre el desarrollo de microsistemas para aplicaciones bio y microfluídica. Y entonces, bueno, a partir de ese entonces empezó como la curva de aprendizaje, ¿no? Y bueno, ya es la misma diapositiva que traía. Es una diapositiva muy hitera, pues porque justamente describe cuál es la principal tendencia de este tipo de microsistemas para aplicaciones biológicas, o biomédicas o bioquímicas, que es miniaturizar un sistema, un proceso o diferentes procesos que ocurren en un laboratorio grande, en un pequeño espacio que puede ser el tamaño de un portaobjetos o incluso hasta menor. En general es una tecnología que es mucho más accesible que la microtecnología en silicio. No es que sea cero costo, pero es mucho más accesible y utiliza otros materiales como vidrio o polímeros biocompatibles y ópticamente transparentes, que también ya comentó el doctor Malacán en la plática anterior. Muchas cosas son un poco repetidas. Y entonces, ¿qué es lo que permite o qué ha permitido la miniaturización? Pues es básicamente la fotolitografía, el proceso que no solamente permitió la miniaturización de la electrónica, es decir, gracias a la fotolitografía es que se han podido controlar el viaje de los electrones, que nos permite tener la electrónica de hoy en día, sino que hoy en día nos permite, como ya lo mostraron anteriormente, controlar los fluidos. Y entonces, ¿qué es la fotolitografía? ¿Cómo funciona esto? Ahí está. Pues básicamente les explico que si se tiene un substrato, litografía se refiere a la transferencia de un patrón. Entonces, la litografía óptica
Tengo un substrato y al cual le deposito una resina fotosensible, de sensible al UV, y la clave está en tener una máscara de alta resolución o fotomáscara que tenga mi diseño, por ejemplo, un circuito o uno de los circuitos microfluídicos que ya nos mostraron, de tal forma que si irradio luz ultravioleta, el patrón que tengo diseñado se transfiere a la resina fotosensible y me queda ya una microestructura con la cual puedo hacer una diversidad de cosas. Pero ya transferí un patrón micrométrico a un substrato. Y luego la litografía suave, pues se refiere a la transferencia de ese patrón, pero a un polímero o materia suave. De tal forma que yo puedo vertir el polímero que en prototipado se utiliza muchísimo el PDMS porque es barato, porque es fácil de utilizar, aunque efectivamente para aplicaciones a la industria hay que buscar otras aplicaciones, pero para los que estamos todavía en esta etapa de desarrollo, digamos, de lo básico, de la tecnología, pero con ciencia básica, pues seguimos utilizando mucho el PDMS. El PDMS es un polímero elastomérico, de tal forma que genera una réplica casi exacta del molde original, y a ese polímero elastomérico ya replicado se le pueden integrar puertos de entrada, de acceso, se pega un portaobjetos para tener microfluídica cerrada y que puedan fluir o generar flujos. Entonces, pues la fotolitografía nos permite una alta resolución entre 0.5 y 1 micrómetro, pues, dependiendo del equipo. Aún es un equipo que requiere de costo, no tan alto costo como el de silicio, pero sí requiere normalmente los equipos convencionales del uso de estas máscaras, que normalmente se mandan a hacer por un sistema láser y pueden costar entre 300 y $1,000 por cada máscara. Hay procesos que necesitan una o dos o más máscaras. Entonces, a pesar de que esta fabricación en polímeros y en vidrio podría ser mucho más accesible, aún así requiere de cierto costo que cuando regresé no teníamos, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacíamos para desarrollar estos moldes? Pero con una inversión que tiende a cero. Entonces, incorporamos esta tecnología, bueno, este método, que es la transferencia del diseño de un CAD, o sea, de un dibujo que hacemos en un software CAD, a una lámina de poliestireno termoplástico comercial que se conoce como Shrinky Dinks. Básicamente es un acetato al cual, por ejemplo, si queremos transferir este patrón de líneas, lo imprimimos el acetato en una impresora láser. La impresora láser, si vemos la sección transversal, deja pues como microcanales de alrededor entre puntos de alrededor entre 5 y 7 micras, dependiendo de la resolución de la impresora. Y como el poliestireno es termoplástico, que está preestirado, cuando se somete a calor, se encoge en la dirección, digamos, en el plano, y se expande entre 7 y 9 veces en Z, de tal forma que nos queda un micromolde, una estructura micromaquinada. Entonces, pues es muy barato, creo que cuesta $10, 16 láminas de estas. Este es, por ejemplo, un pedazo del diseño impreso en poliestireno termoplástico. Este ya es el molde encogido después de meterlo en el horno, y esta sería una réplica casi exacta de PDMS. Entonces, así empezamos a hacer microfluídica en la UNAM, y bueno, aquí más o menos se ve como una topografía de cómo quedan los canales. Como ven, tiene bastante rugosidad, pero podíamos hacer canales a partir de 200 micras para arriba. Entonces, una técnica de muy bajo costo y de prototipado rápido, accesible a todos, porque se puede hacer casi en la cocina de tu casa o en un salón con un horno, ¿no? Pero pues sí tiene pobre resolución y muy baja repetibilidad, no siempre queda igual. Pero bueno, es una técnica que funciona bien para docencia y nos funcionó muy bien para empezar a hacer las primeras pruebas con la interfaz biológica. La parte tecnológica sí tiene cierta complicación, pero el verdadero reto de este tipo de proyectos, que son interdisciplinarios o multidisciplinarios, no escuché bien la diferencia, ya luego me platicará Axel cuál es la diferencia entre interdisciplinario y multidisciplinario, pero digamos, este tipo de proyectos que involucran varias áreas, el verdadero reto es resolver la interfaz bio, ¿no? Y bueno, este procedimiento nos permitió realizar el siguiente experimento, que es una colaboración con las doctoras Tatiana Fiordelicio y Hortensia González. Tatiana está por ahí.
en el que, bueno, perdón, ya no me dio tiempo de traducirla, pero básicamente se trataba de generar un patrón definido de una proteína adherente celular por medio de estas réplicas de PDMS, de tal forma que se indujera una señal como una ráfaga en la actividad de un cultivo cardíaco. Entonces, básicamente lo que hicimos fue hacer canales con PDMS, como les mostré anteriormente. Sobre estos canales se cultivaron células de cardiomiocitos, de tal forma que los canales imponen una condición espacial de tal manera que se generen tiras de cardiomiocitos bien definidas y más o menos repetibles. Estos cultivos se realizaron con dos adherentes celulares, uno es la albúmina y el otro es la polilisina. De tal forma que, bueno, lo que nos permitían los microcanales es, como les comenté, tener un control en los agregados que fueran repetibles. Y observamos que, por ejemplo, para el caso del agregado celular que se cultivaba con polilisina, que es el adherente que se utiliza comúnmente en el laboratorio. Estas son mediciones de la actividad de calcio de cada una de estas tiras de corazón. Observamos que la actividad de este agregado celular con ese adherente era más o menos regular, como se esperaba. Sin embargo, cuando se cultivaban estas tiras o estos agregados bidimensionales sobre la albúmina, observamos una especie de ráfagas intermitentes. De tal forma que con este método podemos generar un modelo alternativo de arritmia que puede ser utilizado para estudiar fármacos o otras futuras técnicas terapéuticas. Y bueno, gracias a este y a otros proyectos, estuvimos haciendo, pues, no los menciono aquí porque hay poco tiempo, pero los proyectos con el Instituto de Física, proyectos con el Instituto de Materiales y con SECADET, pues pudimos montar el laboratorio que inauguramos hace 1 año y medio en la Facultad de Ingenierías, el Laboratorio de Microsistemas Biomems y la UNACHIP, y contamos con un sistema de fotolitografía libre de máscaras. Es un laboratorio pequeño, pero está funcionando bien. Y este tipo de sistema lo que hace es que en vez de las máscaras físicas que les comenté anteriormente, que cuestan como entre $300 y $1000 cada una, que son de alta resolución, se hace un diseño en cualquier software, en AutoCAD o en Paint o en el software de su preferencia. La única restricción es que tengan el control del tamaño de los píxeles. Y es como un proyector conectado a un microscopio. La imagen diseñada se proyecta directamente en la resina fotosensible a través de un demodulador digital de luz, que utiliza de hecho espejitos MEMS, espejitos de silicio con microtecnología. Muchos proyectores traen este tipo de moduladores. Y entonces el diseño, que puede ser incluso en escalas de grises, se proyecta sobre la resina fotosensible y así transferimos la imagen. Entonces, bueno, no logramos media micra como los sistemas que normalmente se utilizan para hacer fotolitografía, pero pudimos hacer líneas de 1.25 micrómetros, que es el mínimo, la máxima resolución, y podemos hacer pues alta tecnología a un costo relativamente moderado porque nos ahorramos justamente las mascarillas. Entonces, una tecnología a todos, con acceso para todos, hay estudiantes de licenciatura haciendo microelectrodos como los que les voy a mostrar posteriormente y bueno, de posgrado, por supuesto. Y entonces permite tener o generar un prototipado de mediana inversión. Y pues, ¿qué estamos haciendo en este año? Que desde que inauguramos el laboratorio, un poco más de año y medio, hemos desarrollado procedimientos para hacer microelectrodos tanto 2D como 3D y incorporarlos con chips microfluídicos. Y en general lo que estamos haciendo son plataformas para estudio y manipulación de microgotas, partículas y células. Entonces, tenemos como 2 capas de chip. Una, el sustrato donde se fabrican los electrodos y se monta un chip con microfluídica encima y podemos inyectar gotas, partículas o células.
Entonces, les voy a presentar rápidamente dos proyectos que están aún en desarrollo. El primer proyecto es un chip para hacer electrofisiología. El estudiante que lo desarrolla es Oscar Pilloni, que está en el posgrado de ingeniería. Y bueno, este chip lo que hace es permitir la estimulación, el sensado de potencial extracelular con microelectrodos planares. Entonces, queremos medir las señales que producen células excitables, y entonces hemos fabricado microelectrodos planares. Desafortunadamente no se ven, pero o sea, estas son las líneas de transmisión o de conexión, y los electrodos tienen un diseño que les voy a mostrar posteriormente, pero están aquí en chiquito. De tal forma que si lo combino con microfluídica, puedo tener ya un chip en el que incorporo el sensado, actuación, y la microfluídica me sirve para perfusión o del transporte de los nutrientes que mantienen la viabilidad celular. Con este chip y bueno, un sistema electrónico de amplificación y de adquisición, podemos o buscamos medir las señales de las células excitables. ¿Cuáles son los beneficios de este tipo de plataformas? Pues tienes un laboratorio en un menor espacio, de tal forma que incluso lo puedes transportar, tienes más control en el experimento. Se utiliza una mucho menor cantidad de sustancias y reactivos. En vez de utilizar litros o mililitros, utilizas en este caso microlitros de reactivos, que normalmente son caros. Puedes tener una mayor cantidad de electrodos por chip, o sea, desde un electrodo hasta múltiples electrodos, de tal forma que puedas hacer estudios uni y multicelulares, porque los electrodos los puedes generar de dimensiones proporcionales al tamaño de las células o del organismo que quieres estudiar. Entonces, Oscar desarrolló varios diseños. Estos que son circulitos. Los círculos en azul son los electrodos de sensado, un electrodo de estimulación al centro, y los demás son tierras. Y bueno, se pueden hacer de múltiples tamaños para hacer un estudio de un agregado celular, o por ejemplo que se pensó para hacer un estudio de una porción de tejido o una rebanada, de tal forma que yo puedo estimular, por ejemplo aquí, y con los otros sensores, imaginemos que está la rebanada aquí encima, yo puedo estimular en un extremo y medir la propagación de esas señales a lo largo del tejido con los otros electrodos de sensado. Oscar desarrolló una microfluídica que le llamamos microfluídica quitapón en el laboratorio, pero bueno, el nombre formal es microfluídica con adhesión no permanente. Entonces, lo que hace es, básicamente tenemos el circuito, lo que está en verde es el circuito microfluídico donde que va a contener las células y donde se va a perfundir, o se va a hacer el transporte de nutrientes, y tiene un circuito en rojo de vacío, de tal forma que podemos utilizar el mismo sustrato con microelectrodos para diferentes arreglos de microfluídica, y eso también permite acomodar una porción de tejido en el área donde están los microelectrodos. Y bueno, hemos estado haciendo, junto con un colega que no apunte su nombre, ya no me dio tiempo, pero es un colega de Melbourne que está haciendo simulaciones para tratar de hacer un modelo apropiado de lo que estamos haciendo a nivel experimental, pero con simulaciones numéricas. Y bueno, es muy importante, ahora que está Tatiana aquí no me va a dejar mentir, que nos ha insistido en la importancia de validar la microfluídica y bueno, todo el dispositivo como un arreglo experimental que no genere señales artificiales y que nos permita tener un modelo experimental válido. Una de las validaciones que hay que hacer es que hay que asegurarnos, por ejemplo, el chip está diseñado con dos entradas, una por donde entra el fluido fisiológico y otra donde podría entrar, por ejemplo, un fármaco. Es decir, aparte de poder hacer la estimulación y sensado, podemos introducir un fármaco o una hormona y estudiar lo que ocurre, tanto a nivel óptico, porque el chip es transparente, como a nivel eléctrico. Pero es importante saber cuánto tiempo se queda ese fármaco o esa sustancia externa en contacto con lo que queremos medir, que iría en este caso aquí en el centro. Entonces, caracterizamos con microscopía de fluorescencia el perfil de lo que se inyecta en este lado, de tal forma que podemos garantizar, hemos logrado ya un perfil de que represente una llegada rápida del fármaco y un lavado rápido del fármaco, de tal forma que sabemos que ese fármaco o esa hormona está
30 segundos en contacto con el objeto de estudio. Entonces hemos estado trabajando en esto. Y bueno, apenas hace 2 semanas empezamos ya a hacer las mediciones de todo el sistema conectado con una rebanada de hipófisis. Tatiana me parece que les va a platicar después. No, pero ¿por qué estudia la hipófisis? Ella nos podrá contar por qué de hipófisis. Y bueno, tenemos unas señales muy preliminares, como ven, todavía muy ruidosas. Falta reducir muchísimo el ruido del ambiente y por ahí tenemos unos picos que pensamos que sí podría referirse a que los electrodos están sensando lo que pasa con la rebanada, pero para poderlo asegurar, tenemos todavía que trabajar mucho con reducir el ruido del ambiente, porque son voltajes que pueden ser del orden de los microvolts. Esta es una señal que está amplificada con instrumentación 200 veces. Y bueno, la microtecnología para la electrofisiología en chip la tenemos más o menos resuelta, y lo que nos falta es implementar una instrumentación electrónica compacta para no tener instrumentos grandes, sino tener ya todo, no solo en chip, sino en un sistema junto con la electrónica convencional, que sea compacto para hacer mediciones pequeñas. Esta es una fotografía, no se ve muy bien, pero bueno, por aquí se alcanzan a ver los electrodos y aquí está la rebanada de tejido encima. ¿Todavía tengo tiempo? Ay. Bueno, ya es la última. Y este es un proyecto muy, muy nuevo, lo está haciendo un estudiante de maestría que apenas está en su primer semestre. Es de desarrollo de gotas también. Ya nos platicaron anteriormente que, bueno, cada microgota, ¿cuál es el éxito de las gotas? Que cada gotita ahora puede ser como un bioreactor en miniatura. Es decir, antes teníamos la microfluídica, donde todo el canal puede ser un reactor, donde ocupan microlitros de volumen, pero ahora las gotas son por sí mismas un pequeño reactor que ocupa aún menos volumen, porque dentro de cada gota caben pues nanolitros o hasta picolitros o menos. Las gotas se forman más o menos del tamaño del canal, pueden ser más grandes o más chicas, ¿no? Entonces puede ser desde una micra, gotitas de una micra de diámetro hasta 20, 100, 200 micrómetros de diámetro. Y entonces tenemos un proyecto para generar gotas en un chip. Y la idea es poder, bueno, estas gotas pueden florecer o no pueden florecer. Por ejemplo, pueden cargar células que florezcan de manera natural y las queremos separar para luego hacer algo con ellas. Y también hay interés, porque este es un proyecto que hacemos también en colaboración con Luis Holguín, que es un investigador de la Facultad de Química. Él quiere hacer un arreglo de alta frecuencia para, o sea, de producción y detección de alta frecuencia para medir reacciones enzimáticas que ocurren dentro de cada gota. Entonces tiene múltiples aplicaciones y lo que queremos es producir las gotas, y luego con un sistema externo que se instaló ya en Facultad de Química de detección de fluorescencia por láser, ir detectando, digamos que el láser va apuntando por aquí, yo lo tengo apuntado, las gotas van pasando y el láser va detectando, esta florece, esta no florece, esta florece, esta no florece. Y Eric está desarrollando unos electrodos 3D dentro del chip microfluídico que genera las gotas. Son unos electrodos que generan un campo eléctrico no uniforme, de tal forma que se produce un fenómeno que se conoce como dielectroforesis, que permite ejercer una fuerza que puede cambiar la dirección por la que viajan las gotas. Entonces, por aquí traigo un videito. Espero que funcione. Entonces, por ahí van viajando las gotas. Estos fueron de los primeros experimentos. Aquí tenemos un problemita con el diseño. Las gotas van viajando y eventualmente cuando se prenden los electrodos, aquí empezó a subir el voltaje para ver cuál era el voltaje necesario para lograr esa fuerza que jala a las gotas, de tal forma que las pueda yo redireccionar en otro canal. Estos son canales de 25 micrómetros. Y bueno, ahí van ya, las gotas viajando por otra dirección. Estos fenómenos de electroforesis son básicamente fenómenos de electrocinética que se utilizan mucho en los sistemas Laguna Chip y que nos permiten hacer, por ejemplo, operaciones como las que mencionaban anteriormente con microgotas, ¿no? Las microgotas nos permiten, por ejemplo, cargar una sola célula por cada gota
y eventualmente, como se mencionó, se pueden fisionar, fusionar, almacenar, compartimentar. Y una de las técnicas para hacer eso es también usar electrocinética, como la de electroforesis que les mencioné anteriormente. ¿Qué falta? Pues nada más falta incorporar las dos partes, es decir, ahora las generamos y las separamos, pero no lo hemos incorporado con el sistema de sensado para poder automatizar el proceso de separación de gotas fluorescentes. Y bueno, tiene una gran variedad de aplicaciones. Lo que queremos hacer como primera prueba es separar unas células que florecen de manera natural, de un conjunto de células, de unas que florecen, otras que no florecen, para poder hacer un módulo posterior de cultivo. Es decir, vamos a hacer un cultivo de las células que florecen y las podemos detectar con este chip. Bueno, ¿cuáles serían las conclusiones? Pues que los microsistemas permiten mayor control espacial y temporal en los experimentos, como también ya se mencionó. Se pueden incluso incorporar andamiajes 2D y 3D como guías de agregación celular. Las redes microfluídicas se pueden incorporar para transporte de nutrientes y otros factores solubles. Se utilizan pequeños volúmenes, lo cual genera un impacto en varias órdenes de magnitud en el costo de los experimentos y de las pruebas. Se tiene una mayor velocidad de reacción también por la cantidad de sustancias que se utiliza. Y como es microfluídica cerrada o incluso las reacciones van dentro de cada gota, no se presenta evaporación. Y bueno, este tipo de tecnologías permite la integración de múltiples técnicas de análisis en chip, por ejemplo, como las que mencioné, que son técnicas basadas en eléctrica y óptica, para producir dispositivos de baja energía, de mucha portabilidad y eventualmente dispositivos de diagnóstico inmediato. Y eso es todo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Yeah, thank you very much for the presentation. I have a question regarding the droplet microfluidic application. I'm wondering the kind of material you're using and the kind of oil you are using. Is it a fluorinated oil? Is it a silicone? No traigo el dato aquí. I don't have the specification, but it's just a no, this is the droplets are not fluorescent yet. They are just passing through, and it's just a. No, I was asking, sorry, about the nature of the oil. Is it a fluorinated oil or silicone? No, it's silicone. Okay. No tengo el dato aquí, pero. A standard oil that people use in the chemistry lab. My second question is, how do you plan to encapsulate the cells into the droplets? Do you have a specific device in mind already, or? No, not yet. The first step is to achieve this automatic separation. And then Luis Holguín is my colleague in chemistry. He is the one who brings the technology of the droplet generation. He did a PhD in Cambridge, and he is doing some experiments with different surfactants. It seems that from his perspective, the surfactant is one of the keys to. I agree. It's really key. We are starting just to think about it. Well, maybe we can ask you later because I saw that you already. With pleasure. You can. Yeah. Thank you. ¿No se entendió nada? Estuvo todo tan claro que no hay preguntas. Gracias, Laura, por tu presentación. Yo tengo una muy sencilla, quizás para ti. ¿Qué recomendarías a los estudiantes que están ahora aquí para entrar a ese mundo maravilloso de los Lab on Chip? ¿Correo? Que se vengan al laboratorio. Bueno, o que se vayan al de Tatiana o que vayan al de Mateo, cualquiera de los tres funciona. Trabajamos en colaboración, en realidad no es, a veces puede
parecer como complicado, ay no, es simplemente laborioso, pero en verdad los estudiantes que hicieron los microelectrodos de oro son estudiantes de servicio social. Se entraron al laboratorio y al mes ya tenían sus electrodos, ¿no? Creo que el esfuerzo que se está haciendo es de los pocos laboratorios en donde efectivamente son estudiantes desde licenciatura los que tienen acceso a esta tecnología. Entonces, lo que se necesita, bueno, es tener la actitud de decir, voy a aprender esta nueva técnica y voy a incorporar muchas cosas que ya saben y muchas cosas que van a ir aprendiendo conforme se vaya desarrollando el proyecto para empezar a hacer este tipo de dispositivos. Entonces, bueno, creo que en relativamente poco tiempo hemos adquirido un buen nivel. Cada vez hay más infraestructura como el Laboratorio Nacional y entonces hay ya una plataforma, una infraestructura y una plataforma adecuada para que empiecen a desarrollar esta tecnología. Entonces, pues eso, búsquennos y vengan a trabajar al lab. Eso sería. ¿Una pregunta más? Agradecemos nuevamente a la doctora Laura Oropesa. Portaobjetos o incluso hasta menor. En general es una tecnología que es mucho más accesible que la microtecnología en silicio. No es que sea cero costo, pero es mucho más accesible y utiliza otros materiales como vidrio o polímeros biocompatibles y ópticamente transparentes, que también ya comentó el doctor Malacán en la plática anterior. Muchas cosas son un poco repetidas. Y entonces, ¿qué es lo que permite o qué ha permitido la miniaturización? Pues es básicamente la fotolitografía, el proceso que no solamente permitió la miniaturización de la electrónica, es decir, gracias a la fotolitografía es que se han podido controlar el viaje de los electrones, que nos permite tener la electrónica de hoy en día, sino que hoy en día nos permite, como ya lo mostraron anteriormente, controlar los fluidos. Y entonces, ¿qué es la fotolitografía? ¿Cómo funciona esto? Ahí está. Pues básicamente, bueno, yo soy profesora de la Facultad de Ingeniería y les voy a platicar sobre algunas de las cosas que estamos haciendo que creo que pueden ser de interés para ustedes, y es el desarrollo de microelectrodos y microfluídica para aplicaciones bio. Yo hice el doctorado en California y desarrollé en microtecnología y hacíamos sensores inerciales con base en silicio, como los que tienen en sus teléfonos celulares y en pues casi todos los consumibles que tenemos, electrónicos que tenemos hoy en día. Y me incorporé a la UNAM por el programa Profib de GAPA en 2010. Y entonces una de mis preguntas era, ¿cómo le hago para seguir haciendo experimentación en microtecnología sin infraestructura y sin dinero? La infraestructura en silicio es no solamente costosa, sino costosa de implementar y de mantener. Y entonces, haciendo una indagación sobre no se veía, ¿no? No, no sé por qué dice. Ahí está. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Antes que nada, gracias a Matthew por la invitación y por este enorme esfuerzo que están haciendo del Laboratorio Nacional. Tengo un poco de gripa, entonces por eso el dulce y si toso de pronto me disculparán. Espero que no se distorsione mucho por ahí el audio. Lo que se podía hacer, decidí adaptar esta investigación, pero a una circunstancia más nacional. En México, el desarrollo y la investigación en las áreas que le llamo bio, que son biología, biomédica y bioquímicas, pues es prácticamente milenaria. De esa forma que me olvidé de los acelerómetros y los giroscopios y decidí comenzar esta línea que es sobre el desarrollo de microsistemas para aplicaciones bio y microfluídica,
Y entonces, bueno, a partir de ese entonces empezó como la curva de aprendizaje, ¿no? Y bueno, ya es la misma diapositiva que traía. Es una diapositiva muy hitera, pues porque justamente describe cuál es la principal tendencia de este tipo de microsistemas para aplicaciones biológicas, o biomédicas o bioquímicas, que es miniaturizar un sistema, un proceso o diferentes procesos que ocurren en un laboratorio grande, en un pequeño espacio que puede ser el tamaño de un. Está cortita, ¿eh? No. No, pero está ahí. Ay, no, esta no está.